Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Fue nada, una exposición muy interesante y muy clara. Clara, agregamos que la presentación que hizo Jimena ya la Sí, subimos a nuestro perfil de SlideShare y mañana post donde perfecto. van a poner todos los links que Jimena compartió. Igual muchos de los links los fuimos tuiteando y los fuimos compartiendo, así que si después revisan, hacen una búsqueda de Aprender 3C del perfil en Twitter o con el hashtag Aprender 3C, van a ver que muchos de los links ya los tienen. Eh, Bien. Y que si necesitan alguno más, solo es cuestión de escribirme. Perfecto. Bueno, en ese sentido también, fíjense que ya cuando estábamos en Twitter o en Facebook mismo, nosotros etiquetábamos o arrobábamos, como se dice, a Jimena, así que también la pueden seguir en su perfil en Twitter o en Facebook. Así que adelante con eso. Bueno, a ver si hay alguna pregunta por ahí. Por ahora comentarios de felicitaciones, una excelente presentación de Antonia. Y a Gracias, ver. Antonia. Eh, Le digo para todos, no se sientan abrumados o, perdón, o exigidos. Tranquilo, pregunten lo que les haya surgido, lo que les haya quedado dudas, así, Y si a no, ver, siempre pueden escribirme. también, desde ya. Yo, yo te sumo mientras una pregunta, Jimena, aprovecho. Eh, Claramente con el correr de estas semanas y de este tiempo de venir escuchándote a vos exponer o presentar y de escuchar a Mela, e inclusive el otro día escuchar a Alejandro también Pisitelli, vemos que, digamos, están las distintas corrientes o las distintas posturas de qué es humanidades digitales y qué no es humanidades digitales. Eh, si uno quiere como introducirse, ¿no? En nuestra comunidad somos bibliotecarios en su mayoría o profesionales de la información. Nos podés recomendar algún texto, alguna bibliografía por donde entrar o algún proyecto para los que nos gusta por ahí, además de leer, ver y hacer algo? ¿Nos podrás recomendar algo? Sí, claro. De hecho, hay una, bueno, Isabel Galina de México, ella trabaja en bibliotecología y tiene distintos textos que puedo pasarles los links. Muchos están en acceso abierto, así que se pueden leer desde la web. Ella ha trabajado bastante en lo que son las humanidades digitales y el campo de la bibliotecología. También otro autor español, Rodríguez Juste, tiene una excelente entrada en un blog divulgativo, pero una entrada con, digamos, con un gran nivel y un trabajo previo muy extenso sobre lo que han ayudado las humanidades digitales al desarrollo de la bibliotecología y por qué son importantes para el bibliotecario. Eh, y luego muchos trabajos con relación a lo que la bibliotecología puede aportar desde el trabajo sobre los datos primarios, ¿no? Algo que en este momento se empieza a ver como una necesidad para otros lugares de las humanidades, como es la de los interesados en la literatura, los filólogos, los editores, pero que hasta el momento eran los bibliotecarios los que los manejaban con mayor competencia. Eh, Creo que la conocí en las jornadas, a la colega mexicana que mencionaste, la conocí en las jornadas Ujú. de humanidades digitales que organizaron acá en Buenos Aires. Así que sí, bienvenido esos links y esos textos Sí, que nos claro. decís. Por ahí los podemos compartir mañana mismo en el post, como para que todos puedan Sí, leer. Espera que acá había una sí, claro. pregunta, hay varias preguntas. Por ejemplo, nos pregunta Jaidero Ochoa, un colega colombiano, que dice, ¿los labs hacen parte de las humanidades digitales?
es que hay varias definiciones sobre humanidades digitales que solamente hacen alusión a la gestión de los datos. Te lo Sí, copio claro, igual bueno, como está. aquí volvemos a este mismo problema que decíamos en un principio. A ver, las humanidades digitales están buscando su definición. Yo defino cómo se vino trabajando el campo de las humanidades digitales en el norte, cómo lo estamos haciendo nosotros, pero también desde otra cuestión. A ver, son las dos cosas, es gestión de los datos y también son experimentos en laboratorios y son centros de investigación que apuestan a otro tipo de trabajo y son cursos de verano y son ya carreras universitarias en otros lados del mundo. Hay muchas formas en las que las humanidades digitales vienen cristalizándose, desarrollándose y conformando un espacio de trabajo. Por eso no solamente creo que constituyen esta transdisciplina, esta metodología, este trabajo como podemos pensar con el dato o con el dato y el texto, pero también son otras cosas. Es el trabajo dentro de los laboratorios, sí, claro. Perfecto. O dentro de un hack lab o dentro de un espacio más relacionado con lo makerspace. Evidentemente, el término, como vemos, hasta el momento se ha usado dentro del ámbito académico. A veces de lo que pecamos es de encontrar las humanidades digitales en todas partes. Todos los procesos más relacionados con la cultura digital, empezar a nombrarlo todo como si fuera parte de las humanidades digitales, cuando, bueno, estas han encontrado otras formas de definirse. Bien, 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 bien. Nada, muy claro y también invita a seguir debatiendo sobre esto. Creo también, Exacto, y acá, también invita a lo que les decía antes, a ver qué va a pasar. Por eso no vamos a predecir. Era lo que les totalmente. decía en un principio. Si estamos buscando cómo, cómo llegar hasta las humanidades digitales, también necesitamos que entren, que se desarrollen, que encuentren sus espacios. Hasta ahora lo que venimos encontrando es que en Latinoamérica tenemos organizados DACAMS, hay labs, hay distintas asociaciones que dan cuenta de un trabajo bastante constante en lo que es el ámbito de lo digital de una forma bastante abierta, como en el ejemplo que les decía de las jornadas de humanidades digitales en Argentina. Bien. Te sumo una pregunta también de Claudia Rivera, una colega mexicana. ¿Cuál sería el reto más grande para los profesionales de la información a nivel latinoamericano para el desarrollo de las humanidades digitales? Bien, esto es Difícil. casi imposible la verdad es que no me animaría a decir cuál es el reto más grande. Sí, creo que evidentemente tiene que ver con la formación y con la actualización. Uno de los problemas de las humanidades digitales es que el campo, al establecerse, a veces pierde este sentido de la necesidad de actualizarse todo el tiempo, de dialogar con el otro. Y aquí otro problema que a veces tenemos los humanistas, que es la lengua. En un campo tan dominado durante mucho tiempo por el habla anglosajona, a veces es difícil encontrar estos modos de interactuar con otras zonas donde otros profesionales han desarrollado herramientas, metodologías, etcétera. Creo que uno de los grandes aportes en este momento de los profesionales de la información es el trabajo en metadatos. Metadatos que por primera vez, como les decía antes, están permeando el ámbito de los proyectos de investigación, si se quiere, literarios, filológicos, donde ya todo el trabajo de codificación que antes se hacía en XML o que solo quedaba en ese ámbito para luego visualizarse dentro de una base de datos, por ejemplo, textual, hoy en día apunta a trabajar con Linked Open Data para trabajar en proyectos que puedan unirse y trabajar así en megaproyectos.
y trabajar en mega buscadores. Aquí uno de los problemas de generar metadatos certeros, que puedan utilizarse dentro de un ámbito más extendido de las humanidades. Creo que, por ejemplo, ese sería otro de los grandes retos de los profesionales de la información. Bien. Otra pregunta que nos hace Roberto Ronconi acá de Argentina. ¿En qué otras disciplinas humanísticas, además de lengua, de lingüística y literatura, están presentes las humanidades digitales? Yo creo que están presentes en todas las humanidades que encontremos. Como les decía, en el caso de las jornadas de humanidades digitales que celebramos aquí en Buenos Aires el año pasado, hubo mesas de periodismo de datos, donde nosotros cuando organizamos las jornadas hicimos un llamado abierto a la comunidad, tanto de ciencias sociales como humanística en general, porque queríamos ver, por un lado, cómo había entrado la definición de humanidades digitales, cómo era aceptada, cómo era trabajado, quién se identificaba como humanista digital, porque esa es otra cuestión. Aquí hubo gente que asistió a las jornadas y presentó un trabajo porque se identificaba con esa definición. Entonces, de ahí que las humanidades digitales, sí, evidentemente entraron por un lado relacionado con la lingüística y con lo textual, como les contaba, en la década del 50, pero todo esto evolucionó hacia otros lugares. De hecho, Latinoamérica está muy influenciada por los estudios en ciencias sociales y tiene una impronta muy fuerte en espacios donde se han trabajado las humanidades digitales en el ámbito de las ciencias sociales. Volviendo aquí a Buenos Aires, Argentina, perdón, el espacio de la cátedra de datos de Pisitelli es un gran ejemplo de cómo antes de las humanidades digitales se trabajaba en cuestiones de computación y humanidades, y como ellos en 2013 montaron un programa en humanidades digitales perfectamente adaptado a lo que es el estudio de las ciencias sociales. Bien. Te hago dos preguntas más. Una de Natalie Bauer, que ella es de la Universidad Nacional de Miami. Ella es Sí. archivista y su pregunta es si los archivos nacidos digitales, por ejemplo, manuscritos literarios, se han adoptado estos recursos en la práctica de las humanidades digitales. A ver, en cuanto a la digitalización, hay muchos proyectos de humanidades digitales que, bueno, en los países del norte sí empezaron trabajando con digitalización, pero hoy en día creo que los proyectos más importantes de digitalización de manuscritos están en manos de bibliotecas, de otro tipo de proyectos, como les decía, más relacionados con las agendas de un país. Y los proyectos de investigación en humanidades digitales se sirven muchísimo y trabajan muchísimo con esas digitalizaciones y todo ese material en acceso abierto. Un caso que les doy desde mi lugar, que soy medievalista y que he trabajado en este proyecto que es el repertorio de la métrica medieval castellana. Nosotros en Remetka, en el repertorio, no trabajamos, o sea, no digitalizamos absolutamente nada, trabajamos con alguna edición digital propia o ya legitimada, pero lo que hacemos es trabajar hipervinculando o relacionando a través del XML que manejamos nuestros textos con manuscritos que ya están digitalizados en otras bibliotecas. Creo que la idea de las humanidades digitales es esa, no reinventar la rueda, sino servirse de otros recursos que ya están en acceso abierto y que pueden ser reaprovechados. Bien. Jimena, otra pregunta más que llegó también de Colombia, que es, ¿conocés colombianos o experiencias colombianas en el campo de las humanidades digitales, aparte del Tadeo Lab? Bueno, por Alejandro Pisitelli, que estuvo en Colombia durante un tiempo, y por algunas oportunidades que tuve
yo como fue la de asistir al Haystack en Humanidades Digitales en Perú el año pasado, conozco a un colombiano que es Andrés Burbano, que trabaja en un ámbito más relacionado con las ciencias sociales en humanidades digitales. Y hace poco, como les decía, a través de la cátedra de datos de la gente de Pisitelli, también tuvimos la visita de un doctorando colombiano en Buenos Aires al que instamos desde la asociación a que organizara la Asociación Colombiana de Humanidades Digitales, o al menos que empezara a subir casos de investigadores, estudiantes interesados en las humanidades digitales en Colombia. Así es que eso es lo que puedo aportarte. Estos dos nombres, Daniel Beltrán, que fue este doctorando que visitó Buenos Aires, colombiano, al que llenamos de información y de experiencias previas para trabajar en esta asociación de humanidades digitales que tanto nos interesa que surja en Colombia, como el nombre de Burbano. Bien. Te agrego unos comentarios que hizo Natalie, que ella fue la que te preguntó sobre los archivos ya nacidos digitales. Ella lo que agrega es que, no es, digo, a partir de tu respuesta, que ella no está hablando del proceso de digitalización, sino que está hablando de autores que ya están escribiendo en formato originario. Ok. Y la pregunta de Natalie sobre esta cuestión de los archivos nacidos digitales. Claro, ella lo que apuntaba es... sobre si son objetos diferentes a los archivos materiales en papel. Claro, exacto. Sí, claro. Un trabajo muy interesante sobre estos nuevos objetos digitales lo está haciendo un investigador argentino que se llama Juan Mendoza, que trabaja específicamente sobre objetos, los nuevos objetos, así los define él. Y cómo estos nuevos objetos muchas veces, bueno, comparten ciertas características con otros objetos relacionados con la materialidad del libro impreso o no. Y él trabaja mucho en archivos born digital, ¿no? Nacidos ya digitalmente, como decía Natalie. Sí, una lectura que también puedo pasarles y recomendarles. Perfecto. Y acá la última o anteúltima, desde Luján, nos preguntan si los análisis de redes sociales también estarían dentro de las humanidades digitales. A ver, sí, a ver, es que las cosas dichas así, si uno evidentemente un día quiere trabajar con una app y ponerse a buscar cosas dentro de un tweet y así lo deja, y eso no redunda en ninguna, digamos, una hipótesis o un trabajo, y bueno, evidentemente eso va a ser una experiencia con lo digital. Entiendo. Difícilmente eso lo podamos definir como humanidades digitales, cuando, como les explicaba antes, evidentemente las humanidades digitales buscan insertarse en un espacio a mayores, un espacio continuo, que legitimice su práctica con la academia. Sí, se pueden hacer trabajos fantásticos en humanidades digitales con redes sociales. De hecho, toda la analítica cultural, toda la línea, y ya trayendo a alguien que mencioné en la presentación, que es Lev Manovich, ha trabajado en profundidad sobre estos datos dentro de objetos como las redes sociales o las tapas de revista o los tweets o lo que fuere. Bien, 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 bien. Bueno, y te sumo por ahora la última pregunta, porque ya estamos 9:15, para no retrasarte más. En este sentido, ¿nos podrás orientar o si conoces dónde, si queremos investigar o realizar algún proyecto dentro del ámbito de las humanidades digitales para si podamos pedir financiamiento para alguna investigación o realizar algún proyecto concreto desde acá, desde Latinoamérica? ¿Conoces? ¿Es posible?
Claro, a ver, aquí pasa lo que decíamos en un principio. Nosotros no tenemos a la National Endowment for the Humanities. Claro. Ese es un lastre. Pero hay digamos, un lugar a donde uno puede recurrir, que son estos proyectos llamados Frida. Frida tiene una sección no específicamente, digamos, nombrada como humanidades digitales, pero sí pensada para todo lo que es el desarrollo de lo digital en Latinoamérica y donde se otorga diferentes tipos de financiación para proyectos, distintos tipos de proyectos que relacionan las humanidades con el ámbito de lo digital. Y después hay otras propuestas que son a veces también del campo de Iberoamérica, ¿no? Que son estos consorcios donde está España con Latinoamérica trabajando, que son digamos, la financiación que da un consorcio que se llama EULAC, EULAC. Y bueno, luego, por ejemplo, para los distintos países, claro que ahí ya hay que apelar a los proyectos en humanidades que algunos de los ministerios puedan llegar a otorgar, las universidades, etcétera. Creo que es una cuestión importante empezar a pedir también estos pequeños proyectos universitarios que muchas veces están pensados solo para las humanidades tradicionales, incluyendo alguna de las formas en las que lo digital, la cultura digital, una herramienta, un recurso también beneficiaría no solo el marco teórico, sino las prácticas de ese proyecto. Creo que desde este lugar de pura práctica es como las humanidades digitales también pueden empezar a permear el ámbito del currículum universitario en Latinoamérica y transformarse en un espacio, una disciplina, una transdisciplina, una metodología o lo que fuere. Perfecto. Y por acá, la última, me parece ahora sí, también de Colombia, de Haider, nos pregunta, o te pregunta, mejor dicho, ¿qué software recomiendas para el análisis de datos? Bueno, podría recomendarte muchos. Haciendo referencia al proyecto en el que trabajamos desde el CAICIT en este momento, que es en este momento, bueno, hemos empezado por la traducción, pero luego trabajaremos nosotros en nuestra propia base de datos y en nuestra propia clasificación. Pero el directorio DIRT directory.org, dirtdirectory.org, el primero de los nichos que encontramos para ir a buscar herramientas digitales es el del análisis de datos. Y DIRT nos da una gran cantidad de herramientas que pueden ser utilizadas para el análisis de datos desde los distintos lugares donde querramos aproximarnos. Hyper Research es una, Wordsmith, que bueno, trabaja más hacia el lado de las concordancias, pero tenemos una lista para trabajar con datos muy buena y que se verá largamente beneficiada por el trabajo que estamos haciendo de traducción y reclasificación cuando esté por completa en español. Perfecto. Bueno, nada, millones de gracias. A ver si hay alguna otra pregunta más, pero creo que ya no. Natalie creo que agrega, por lo que veo, que desde Miami también se está intentando realizar vínculos con América Latina. Ahí Me estuvimos parece tuiteando. fantástico. Sí, sí. Es más, Natalie nos contactó con una investigadora de la Universidad de Miami, que creo que te había comentado, Jimena, que después te paso el dato como para poder entrar en contacto y que puedas, conocerla. Ahí ya tuiteé justo el Twitter del DIRT, del directorio que Fantástico. comentó Jimena. Sí.
Sí, Y creo que bueno, ahí esta persona que buscaba su herramienta a través de la clasificación y buscando específicamente en lo que quiere trabajar, va a encontrar lo que está buscando. totalmente. Yo que lo estuve recorriendo un poco, además, digo, además de herramientas, pueden encontrar distintos tipos de esquemas de metadatos Sí, especializados en distintas áreas temáticas. Está, la verdad que es un directorio muy, muy sí. interesante y también va a ser muy interesante esta selección y este nuevo microformato que se va a desarrollar desde el proyecto MEDI con Jimena, con Mela, desde el CAICIT. Bueno, Jimena, no te agradecemos muchísimo. No, Acá, gracias a ustedes por estar ahí, por hacer preguntas interesantes. Esto siempre es muy nutritivo para los que trabajamos en investigación y en docencia. bueno, muchísimas gracias de parte ahí de toda la comunidad que te está mandando saludos. Ya te van a, ya cuando abras el Twitter vas a ver que recibiste ahí varias menciones. Así que, nada, muchísimas gracias. Esperamos, sin meterte presión, que nos mandes todos los links Sí, que, claro. que Y si puedas. no, métanme presión, que no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Jimena. Te A despedimos ustedes. y yo seguimos un poquito más acá en la comunidad. Buenas noches, gracias, Jimena. Vale, buenas noches, adiós. Chau, chau. Bueno, eh, muchísimas gracias a todos por estar. Ya son las 9:20. Se nos está haciendo tarde para la comida algunos. Eh, Agradecerles a todos la presencia y estar. La verdad que, que nos parece un tema muy interesante y un tema que, que tenemos mucho por, por, por hacer y por seguir dando. Claramente desde nuestros trabajos, como vimos, con muchos de los proyectos, desde un archivo digital, desde un repositorio, desde digitalizar o desde otros proyectos que realizamos, que puede ser desde la creación de un vocabulario semántico, desde esquemas de metadatos, tenemos claramente mucho por hacer y por dar en este campo transdisciplinar. Eh, Vamos a tener seguramente una charla más sobre esta temática que vendrá de la mano de Alejandro Pisitelli. Ahora, no el martes que viene, sino el próximo, lo vamos a tener Alejandro, que él va a dar la otra línea, la tercera vía o la tercera corriente desde el mundo de la cultura digital. Así que seguramente con ese punto de vista que pondrá Alejandro Pisitelli, vamos a poder tener, creo yo, una visión más completa también de lo que es humanidades digitales y de cómo nos podemos parar profesionales de la información. Bueno, no les robo más tiempo, les agradezco y les mando un gran saludo de parte de todo el equipo de Aprender 3C, de Javier, de Fer, de Mao y mío también, y agradecerles mucho por ser parte de esta comunidad de conocimiento colaborativo. Lo último, como favor, les pedimos, ya que este es un proyecto gratuito y que nos autofinanciamos con las ganas, queremos seguir creciendo, así que les pedimos como favor que le hablen a alguien distinto, a algún colega, a algún profesional de su país, de otro país, sobre el proyecto Aprender y que a ver si cada vez somos más en cada martes. ¿Sí? Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos. Les mando un gran saludo y que tengan buen final de la jornada. Hasta el próximo martes en el mismo horario con un nuevo webinar que ya se los vamos a presentar y anunciar. Hasta luego, buenas noches.